Moi buenas noches, señoras e señores, miñas donas e meus señores, benvidos sexan un fin de semana máis a este espacio televisado baixo o título de Troveiros de Compostela. Pretendemos que vostedes pasen un rato agradable, un rato feliz, nunha palabra, unha velada televisiva semanal no que sempre temos algunha convidada ou algún convidado. En esta ocasión es toda una autoridad en la materia, es un hombre polifacético, es un hombre muy querido en Santiago de Compostela, primero porque nació aquí, picheleiro de pesa cabeza. En cuanto lo presentemos ya se darán cuenta que es toda una auténtica personalidad dentro de esta universal Compostela. Pero antes, amigas y amigos, como siempre, permítanme que presente a mis fraternos, entrañables compañeros de Troveiros. Profesor Cancio, buenas noches. Bueno, estamos... Bienvenido un día más. Sí, estamos acompañándonos en el sentimiento, porque ha muerto un querido amigo nuestro. Efectivamente. Don José Fandiño Martínez, que ha muerto hace unas horas, y queremos manifestar nuestro más sentido pésame pues a sus más próximos familiares y a todos los amigos, porque era también una gran personalidad de Santiago. Le haremos el homenaje que merece. Exactamente, además... Sí, iba a venir a este programa, ya habíamos concertado. Estaba previsto lo que es la vida. Sí. Estoy seguro que muchos de vosotros, querida parroquia de este programa que nos estáis viendo, pasasteis por su consulta. El oftalmólogo don José Martínez, Fandiño Martínez, ejercía la profesión en la Fuente de San Antonio, ¿os acordáis? Tenía 78 años de edad y falleció víctima de una enfermedad, además casi repentina, porque lo estábamos hablando ahora el profesor Cancio y un servidor, era todavía hace mes y pico, el día 12 de marzo, sí. El día 12 de marzo asistimos a una comida que nos invitó él, en Catoira, a una lampreada impresionante con otros médicos llegados de todo Galicia, y pensábamos un poco pues organizar, ¿verdad, sí, Miguel? Sí. De vez en cuando algún claro, tipo con de los amigos comida. de Fandiño le habíamos puesto el nombre incluso. Exacto. Pero lo haremos en su honor. Claro que lo haremos. Y ahora me acaba de dar la triste noticia, Miguel, de que falleció hace pocas horas el doctor Fandiño. Todavía no sabemos aún la hora del sepelio, suponemos que será mañana sábado, pero señoras y señores, le vamos a hacer un homenaje, porque además ese mismo día, acuérdate, Miguel, que estuvo en Estamos Contigo, que estuvo todo en el programa 3 horas, 3 aguantó. Horas. De 12 a 3 de la madrugada, y era un oyente y colaborador también del programa. Y del Correo Gallego. Exactamente, del suplemento. donde aquí apareció siempre la firma de él. Por eso que en esta ocasión, señoras y señores, decimos lo que se suele decir: descanse en paz el amigo... Y Dios lo tenga en el reino de el amigo y oftalmólogo, cuántos ojos vio, y los de él ya acaban de cerrarse para siempre. Gracias, amigo Fandiño, por lo que has hecho, por muchas vistas, muchos ojos que has salvado, que acudieron a tu clínica y que hoy lloran tu ausencia. Pero la vida continúa, la vida no queda más remedio, tiene que continuar en esta vorágine continua, diaria, y como siempre, profesor Cancio, aquí estamos, bueno, pues para hacer una noche llevadera, una noche alegre, dentro naturalmente de lo que está aconteciendo, porque lo que está cayendo no es precisamente como para echar bombas, pero nosotros vamos a echarlas de todas formas. ¿No te parece, Miguel? Sí, claro que sí, por supuesto que sí. Gracias, Miguel Cancio, y naturalmente nuestro hombre orquesta, nuestro musicólogo, nuestro hombre del fútbol, pero sobre todo nuestro gran amigo y fraterno colaborador, Kiko Fernández Otero. Boas noites, benvido. Buenas noites, compañero. Bueno, minhas condolencias por o fallecimento do vosso amigo tamén da casa. Efectivamente, a vida sigue, como dicides, e vamos a facer o programa. E eu estou ansioso de oír o profesor, o antropólogo, o doutor, todos os títulos que pode ter unha persoa como don José Ignacio Carrotero, porque seguramente que moitos alumnos dele que tuvo están deseosos oílos. Kiko, vas quedar maravillado dese home como fala, eu xa o conozco, pero agora vou ter a tranquilidade de estar con ele sentado aquí, verlo como se expresa, coller os seus conocimientos, que sabe moito de antropología, e sobre todo de Santiago de Compostela, e sobre todo da Catedral, e sobre todo do Apóstolo. Un aplauso para Carro, para este gran invitado. Bueno, pues ya lo acaba de decir Kiko, hoy está con nosotros el profesor
don José Carro Otero. Yo tomé unos breves apuntes, querido amigo Pepe, porque para mí eres Pepe, somos la misma edad. O sea y de Santiago, ambos picheleiros. Picheleiros, exactamente. Entonces, yo tomé unos breves apuntes de la personalidad de este caballero que hoy está aquí con nosotros. El profesor José Carro Otero es titular de Anatomía Humana y, corrígeme si me equivoco, embriología en la Universidad de Santiago de Compostela, licenciado y doctor en medicina. Hizo sus pinitos en la vida política porque fue teniente de alcalde, quiero que lo sepáis, teniente de alcalde allá por el año 1974. Aún no había nacido Cancio. Y aún no había muerto Franco. No había, cogí la corporación que hizo el tránsito de Franco al Rey. Exactamente. Y no tuve, vamos a decir, la curiosa circunstancia de saludarlo personalmente. ¿El alcalde quién era? ¿Luis López Carvalho? No, era Antonio Castro. Antonio Castro. Nuestro amigo. Sucediendo directamente Nuestro amigo Antonio. al Que pintor. ahora la hija va de número 2. A Carvalho, López Carvalho. La hija ahora va de número 2 con Agustín. Eso es, Pepa. Con nuestro alcalde Agustín Fernández. Fue la corporación que hizo el tránsito de Fernández Franco al Rey. Exacto. Nosotros, en el 76, y yo era entonces teniente alcalde de Relaciones Públicas, Turismo y Año Santo, organicé la primera visita del Rey a Santiago. Era Año Santo. Sí, el 76. No era Xacobeo, era Año Santo. Era Año Santo. Y me coincidió organizar la primera venida del Rey. Fue la corporación primeramente a Madrid para rogarle que nos hiciera el honor de venir como oferente, como delegado regio, que en este caso no era delegado porque ya era el mismo, y vino con el príncipe Felipe, que era un niño. Sí, que era un niño, me acuerdo yo, vino aquellas toda imágenes, la familia. que las han puesto muchas veces. Y me correspondió organizar el protocolo de recepción, porque claro, estaba haciéndose el protocolo real. Sí, que no existía. Y mano a mano con el que era entonces jefe de su casa, el marqués de Santa Cruz de Ribadulla. Sí. Armada. El general Armada. El general Armada, Sí. luego. El general Armada. Sí. Fíjate, oye, pues que es... Lembranzas de la guerra. Sí. Mucha gente no lo sabe. O sea, fue concejal y primer teniente de alcalde, con Antonio Castro, sí. Abogado de profesión, Sí, gran sí, amigo, sí. que fue precisamente presidente de Editorial Compostela, Sí. de esta casa, durante muchos años, hasta que falleció, ¿no? Así es. Luego volverías a ser concejala por el año 1991, ¿me equivoco? 91, en esa corporación. Sí. Ya era la época democrática, como se decía, para diferenciar, no vaya a ser qué. Y estuve los 4 años de una legislatura. Con Estevez. Gerardo Estevez era el alcalde, Gerardo Estevez. pero yo, que había concurrido en la lista del Partido Popular, estaba, por tanto, en la oposición. En la oposición. Habíamos quedado empatados a votos, Sí, pero el bloque, con un voto, se unió al Partido Socialista y, por tanto, gobernaban ellos la ciudad. ¿Quién era el cabecera de lista que iba? María Jesús Sáenz. María Jesús Sáenz, sí, efectivamente. Yo era el número 2 de la lista, me había pedido don Manuel Fraga que aceptase eso. Era en aquel momento y estaba recién nombrado comisario jacobeo de Galicia. Ahí está. Y don Manuel Fraga me dijo, bueno, vamos a ver de compatibilizar esto, yo le pido que vaya en esta lista. Habían incluso tenido una idea antes de que yo pudiera ser candidato a la alcaldía. En concurrencia, entonces hubiera una pugna larga entre María Jesús Sáenz y Gerardo Conde Roa, que claro, dividía al propio Partido Popular, porque Gerardo ahora, sus defensores, otros María Jesús Sáenz y tal, y llegó un momento en que aparecí yo como tercero en discordia. Y me consultaron si aceptaba, yo dije que no tenía interés en la vida municipal en ese momento, pero luego pasó lo que acabo de indicar, que don Manuel Fraga me pidió personalmente, me había nombrado él motu propio, sin que yo le hubiera dicho nada al respecto, ni solicitado, ni pensado siquiera en ello, comisario jacobeo. Me pareció desaire no decirle que sí y acepté. Y estuve 4 años. Cuando se está en la oposición se puede hacer nada. Porque además a ti tiene el privilegio, queridos compañeros, de haber sido el que puso en marcha los cimientos del Gran Xacobeo 93. Así es, pero además debo decir, porque es la verdad, con una visión clara del fenómeno y con una visión más clara todavía de que era un producto tan bueno como los huevos, pero tan delicado como ellos mismos,
y que era necesario saber manejar bien eso. El fenómeno de la peregrinación a Santiago, que empieza en el siglo IX, probablemente el año 813, funcionó solito muy bien, increciendo a lo largo del tiempo, y no hay que ponerlo en riesgo de que maniobras inadecuadas lo perturben. Porque todo aquello que pierde sus esencias cae. Y yo entonces eso lo tenía muy claro. Fue el primer año santo que se promocionó por los medios modernos de comunicación con muchas inversiones, y de aquellas aguas vienen estos lodos, a veces sobreactuado. Yo hubiera sido más partidario de unas acciones más suaves y mejor orientadas, porque hoy, por otro lado, que estamos en una época bastante laicista, y todos los que somos nacidos, ya no digo en Europa, sino en España, salvo las áreas protestantes, pues somos católicos, hemos sido bautizados, pero hoy lo de las religiones, Sí. es verdad que puede haber habido excesos, pero todo lo malo se corrige y se elimina, y lo bueno se conserva. Y hay cosas que son intrínsecamente buenas, y son las que regulan además la vida en la tierra. No, ir para el cielo eso es secundario, pero garantizar que la gente aquí tenga la dignidad, el respeto, el trabajo digno, la honorabilidad. Estamos viviendo un momento de crisis en todos esos valores, y así nos va, porque se hacen cosas que para personas serias es impensable. Antes de que le hagáis a vosotros preguntas, dejadme hacer a mí una última pregunta en este sentido, quizá de los prolegómenos de este programa, porque coincidiendo con el Xacobeo 91, 93, lo recuerdo perfectísimamente, tú ya estabas, eras siempre inquieto, un hombre siempre fuiste dinámico, un hombre que además incluso, aún hoy sigues andando, no con esta calma que gusta andar por Compostela. Tú eres un hombre que andas deprisa, cogiendo la vida como deprisa, y así cogiste también el Xacobeo. Ahí llega un momento en que aparece en escenario en Víctor Manuel Vázquez Portomeñe, y yo creo que en una perfecta comunión de ideas entre él y tú habéis logrado el Xacobeo del siglo, y el Xacobeo que yo creo que será irrepetible. Eso no hay duda. Pero entre tanto, y es la pregunta que yo te quiero hacer, y ya no te molesto más por mi parte, la pregunta que te quiero hacer, en ese momento, el presidente Fraga, que todos hemos conocido, yo he viajado bastante con él y he compartido muchas horas con él, y sabemos cómo fue siempre un hombre muy recto, un hombre muy de ideas fijas, te nombra asesor. Pero no te nombra asesor normal, te nombra asesor especial. Pregunta, oye, ¿es fácil o era fácil asesorar al presidente? ¿Te hacía caso en los temas que tú le planteabas? Sí, él me nombra no en coetaneidad con el ser comisario Jacobeo, sino en el momento en que eso se acaba. Porque el cargo de comisario Jacobeo era para el año santo 93 y termina en diciembre del 93. Entonces, sin decirme nada, yo, que entendía que iba a ser dimitido de un momento a otro, me encuentro con que soy dimitido, pero ya soy nombrado, sin pedirme permiso, su asesor especial. ¿Y para qué? Para todo lo que él quisiera que yo le asesorase. No tenía un perfil definido. Por mi formación y por mi tipo de vida, era más pensable que yo hiciera un asesoramiento en cosas culturales, que también. Pero él se dio cuenta de que yo tenía una cierta habilidad para la proyección exterior, y entonces me encomendó las tareas de hacer las relaciones exteriores que podía hacer Galicia, que no tiene transferidas esas competencias. Y dentro de esas relaciones exteriores en general, y al nivel posible, de manera muy especial, las relaciones con nuestro país vecino, con los lusitanos, nuestros hermanos portugueses. Y he de decir que no tuve jamás con él el más mínimo problema, porque lo que le pasaba a don Manuel Fraga es que él estudiaba a las personas. Y una vez que ya las conocía y confiaba, entrega plena. Solo me levantó una vez la voz, y fue
porque yo habitualmente en los despachos semanales le daba noticia de todo lo que yo hacía, porque era mi jefe natural, no tenía otro. Y me gustaba mucho pedirle permiso para hacer ciertas cosas. Entonces yo le decía, mire, don Manuel, he pensado que era conveniente ir a este sitio a hacer esto, porque para tal efecto este y tal y lo demás allá. Y entonces quería pedirle su permiso. Y dio un puñetazo encima de la mesa y dijo, ¡basta ya! Y yo dije, ¿qué pasa aquí? Y dice, le prohíbo a usted que me vuelva a pedir permiso para hacer nada. Haga usted lo que usted entienda, que estará bien y luego ya me cuenta. Y yo le contesté, muchas gracias. Entonces, esa es la verdad. Y hacía caso absolutamente. Es verdad que una vez no me hizo caso. Porque hay que pensar que cuando alguien asesora a una personalidad, y más de su rango, porque no es forofismo, que nunca he sido forofo de nadie, porque el forofismo es una admiración loca. Sí he admirado a personas que tienen valores. Entonces, él era un individuo que estaba muy por encima del nivel de un presidente autonómico, porque él era un hombre que fue embajador, además de carrera, todas las oposiciones de todas las cosas ganadas, era un hombre de como Estado. el número 1, ministro varias veces, vicepresidente del gobierno de España. Bueno, tenía un nivelazo, que eso no es fácil, y una cultura invulgar. Y entonces, claro, parece difícil el pensar que alguien puede asesorar a estas personas. Es obvio que el que lo hace, sobre todo cuando va a contradecir una cosa, a decir no a esto, debe estudiarlo muy bien. Porque claro, él no bastaba con decirle esto no, había que explicarle por qué esto no, por qué esto sí. Y entonces, una vez nada más, una vez, no me hizo caso. Yo le aconsejé, y además los consejos eran por escrito, también de palabra, pero siempre por escrito, porque él leía con una rapidez enorme y enseguida veía y marcaba con un lápiz rojo las cosas interesantes. Y el escribir, yo incluso firmaba mis informes, todos, nada de esas asesorías orales que no dejan rastro. No, yo, papel timbrado, porque era mi menester y me responsabilizaba. Me dijo, es un poco duro usted aquí en esto. Y yo le dije, don Manuel, la última línea, que siempre le pongo, salvo su mejor criterio. Usted entiende que debe ir. A la semana siguiente, en el despacho, al terminar, me dice, ya sabe que fui a tal sitio. Dije, sí. Dice, hubiera sido mejor que no hubiera hecho caso a usted. Y fue la única vez. Y esto lo dijo así. Era fácil conmigo no tuve el menor problema. Me dio una autonomía absoluta. Y me permitió, claro, hacer una vida de relaciones con jefes de Estado, embajadores, personalidades de todo tipo, que nadie tiene el viaje de Fidel nadie tiene, a Ankara, sí, ¿te acuerdas? Nadie tiene una oportunidad como esa. Miguel. Sí, bueno, amigo Carlos, es un placer tenerte aquí. Quiero preguntar, bueno, antes, dado que está allí el gato y ayer fue el día de la lucha contra el maltrato de los animales y en estos momentos en Santiago ha habido varios incidentes de maltrato que volvemos a recordarle a nuestro querido alcalde que tome medidas, y también en el resto de Galicia y de España, llamar la atención, y aquí tenemos una realizadora que tiene un perro maravilloso, un Golden Retriever, Oci Martínez Fernández, y que queramos a estos animales que hemos tenido todos, perros, gatos, y que nos han dado lo mejor. Y esto no debe de dar lugar a este bestialismo inadmisible. Pero bueno, querido Carlos, quería preguntarte muy rápidamente, como universitario, como médico, como político y compostelano, como universitario, rápidamente, ¿qué opinas de la universidad y en concreto de la nuestra? Segundo, como médico, ¿cómo ves ahora esta situación que se está viviendo aquí en Santiago y en general en Galicia, pero especialmente en Santiago y en otros lugares con el hospital, si se va a crear la Facultad de Medicina? Y después, como político y como compostelano, ¿cómo ves las elecciones nuestras aquí en Compostela, dado que tú has sido un compostelano de pro y un referente en múltiples campos, en la medicina, en la universidad, en la antropología, en el Jacobeo y, como acabas de decir ahora, también en la presencia de Santiago y de Galicia en el exterior por medio de el Jacobeo? Para la universidad voy a decir una vieja frase, y en este caso en un sentido distinto a la forma en que suele usarse.
hubo tiempos pasados que fueron mejores. Totalmente de acuerdo. Hoy no es que la universidad sea mejor ni peor, sino que es fruto de unos tiempos en general malos. De politiquería. Y luego encuentro, por ejemplo, a los alumnos que se habla y se dice por las personas más responsables, algo que es muy grato de oír, porque a todos nos gusta que nos digan que somos los más guapos, los más simpáticos. Los mejores formados, se dice. Entonces, sí, se le dice siempre que son la juventud, la generación mejor formada del universo cielo. Yo diría, es la juventud que ha tenido más capacidades para formarse en virtud del progreso tecnológico. Pero que de eso antes nada. Teníamos libros y había que comprarlos y leerlos. Hoy no hace falta saber nada. Echa uno mano al teléfono, ahora ya al reloj, porque ya salieron los relojes. Y cualquier pregunta la contesta uno en un segundo sin saber nada. Sí. Y eso hace que la gente no estudie, no retenga, no memorice, porque está todo allí. Se dice a una persona en una tertulia, hombre, vamos a hacer una apuesta sobre cuántos pelos tiene la oreja izquierda el mosquito tibetano amarillo. No hay que saber nada, antes había que saber zoología. Claro. Entonces, yo encuentro que el alumnado está en general más flojo de lo que se dice, y esto es mi experiencia en las clases, el contacto con ellos, que es verdad que tenemos los medios de información mejores, sin duda. Por tanto, no nos complazcamos a nosotros mismos y trabajemos más. Cultura del esfuerzo. Hay que trabajar más. Eso que Europa nos lo ha aconsejado, bien aconsejado. Que luego los informes internacionales no están con esa autocomplacencia que tenemos. Totalmente. Por tanto, universitario por un lado. La medicina, como en gran medida es tecnología, pues está sufriendo la crisis que sufre el país entero. En personas, que hay que reducir gastos salariales, plazas que no se reponen, por tanto sobrecarga de trabajo para menos, que han de atender a los mismos con más esfuerzo, porque evidentemente en vez de 20 médicos hay 15, y es fruto de esta crisis. La optimización de los recursos puede aliviar un poco las cosas, porque es obvio que una persona que da 10 forzada puede dar 14, pero lo que no puedes dar es 23. Sí. O sea que llega un momento en que apretar el cinturón significa asfixiarse. Y eso hay que buscar cuanto antes soluciones económicas y tal. O sea, la optimización está muy bien, pero no compensa más que hasta un nivel. La medicina, pero dentro de la eficiencia, ¿no crees? Sí, dentro de la cumpliendo bien la profesión, no de politiquería, que ya sabes que también hay bastante. Evidentemente. Igual que en la universidad. La politiquería para la politiquería. Claro. Lo demás, con seriedad en lo suyo. Ya de entrada eso, por supuesto. El otro día, en una sesión importante que tuvimos en la Real Academia de Medicina y Cirugía, una de las sesiones semanales de permanente actualización, con presencia de varios especialistas de diversos puntos de España, se habló de la sostenibilidad del sistema sanitario español y los problemas que vive en este momento, y se hizo una crítica muy fundada allí de cómo hoy hay muchos gestores sanitarios que no tienen la formación adecuada para gerenciar como tales. Sería lo mismo que en una fábrica, un sujeto que no sabe de aquello, nombrado a dedo. Por tanto, buscar la seriedad. Igual que si nos vamos a operar, buscamos el mejor cirujano. Y si fuera de los ojos, pues iríamos a nuestro llorado amigo, el doctor Fandiño, que era un médico de la escuela compostelana, serio y... Sí, bien, maravilloso, humanista, de la vieja tradición. Y esa es otra, que el enfermo todavía necesita que el médico le hable, le dedique tiempo, entre en comunión con él, se gane la confianza del médico por parte del enfermo, y eso exige el trato. No solo de la escuela de Sánchez Salorio. No solo, sí, claro, no solo la magnífica farmacología que hay hoy respecto a otros tiempos, siempre en avance, y no solo la tecnología maravillosa que hay ahora. Ayer, en la sesión de los jueves de la Academia, tuvimos lo último sobre Parkinson y las intervenciones que se hacen con electrodos. Maravilloso, que se detectan los más pequeños núcleos cerebrales, se mide su actividad. Y entonces todo esto hay que acompañarlo con ese... Como decían, hay una frase de los médicos del siglo XIX, santiagueses, de aquella Fontelimpa, que era el gran hospital real, y que se sintetiza así... Así lo decían ellos, así vienen los documentos. Y hago esto en obsequio de la humanidad doliente. Maravillosa frase. En obsequio de la humanidad doliente. Es decir,
el sintonizar Primum con... non nocere. Primus non nocere. Lo primero, no hacer daño. Pero sobre todo solidarizarse con el que sufre, porque es él y su familia, su entorno. Y darle consuelo. En fin, eso es muy importante. Ayer me llamaron por teléfono y era un exalumno que me notificaba que van en el Hospital de Vigo a tener dentro de unos días una fiesta de despedida a los que han acabado la residencia, que salen ya como especialistas. Me pedía que yo fuese a darles una conferencia y que me dejaba libre el tema. Primero, a un exalumno siempre se le dice que sí, Claro, porque es un hijo espiritual. totalmente. Y segundo, ya pensé el tema. Voy a hablar de la dignidad de la profesión médica en servicio de los demás. Muy bien. Y Esa voy a- dimensión humanista. Y voy a buscar, porque hace falta en este Es momento. fundamental. Porque estamos en la sociedad en que estamos y el médico sufre también esa pérdida de sus esencias. Y voy a hablar con unos protoejemplos de cómo se hacía en otros tiempos, de aquella manera, que una frase de Castelao, no solo había eficacia, sino que uno quedaba al obrar bien con fartura de corazón. Qué bo- ¿Te qué acuerdas del bonita, doctor Domínguez? Qué bonita. El doctor Fartura de Domínguez corazón. aquí, Qué bonita. que no cobraba la consulta a los pobres, ¿os acordáis? Eso era norma. ¿Te Y acuerdas? Suárez Eso era Núñez, norma. nuestro querido rector. Eso era Y norma. estomatólogo. Sí, Era también. norma. Entonces voy a hablar de esas cosas. Que como médico pienso eso. Fartura de corazón. Como qué político y bonita. compostelano. A ver, ahí. El político tiene que ser ejemplar. Total, eso es fundamental. Hay que tener autoritas, no potestas. Total. El poder no viene derivado de un papel en donde te dicen que tú eres tal cosa y por tanto ordenas y mandas. No, señor. Eso también, pero la clave está Sí, la autoridad. que tú seas un paradigma, es decir, un ejemplo que te autorice per se y que los demás asuman esta autoridad porque tú eres el que vas delante. Totalmente. Y entonces condeno de manera absoluta todo tipo de corrupción, la haga quien la haga y al nivel que la haga. Eso desautoriza moralmente a cualquiera. Y desde luego aquí lo que tal se ha hecho, y lo grave es que además no sabe uno dónde mirar. Sí, sí. Luego, Y ahora vienen las rebajas. y ahora vienen las rebajas, claro. ¿Viste lo que está. pasó hoy? La Audiencia Nacional, que le pedía 800 millones de euros Sí. y la bajó a 34. Bueno, es que 800 el 90 y pico % de rebaja. Pero es que 800 era una locura. que Ya, nadie podía. bueno, pero ahí será 34. Pero desautoriza Sí. el antes Porque y el antes, después. sí. Alguien ha perdido el sentido de la medida. Sí, sí. Entonces, eso pienso, que hay que hacer una restauración moral. Esta palabra le tenemos mucho miedo y la cambiamos por ética. Y ética es una moral descafeinada. Sí, sí. ¿no? Pero a mí me gusta en su plenitud, con trascendencia. La moral es la ética con trascendencia. Sí, sí. Hay que ser persona y que tus conciudadanos lo sepan. Y entonces tú eres una persona apreciada y obedecida. Totalmente. Y arrastras. ¿Y ahora qué va a pasar? Pues no lo sé, porque luego también el ciudadano es muy manipulable hoy. Los medios de comunicación en pocos días cambian todo. Hacen una serie de machaques porque es verdad que la mayoría de nosotros no tenemos una formación política personal ni conocemos las cosas y nos pensamos que falar barato é como non poñerse Sí. que non hai quen lles poña portas ao campo. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, de ahí a la realidad y a estar en el día a día y saber que hace falta esto y lo otro y entonces es un problema porque la gente vota al azar. Y el riesgo es que si nos equivocamos, pagamos el pato porque elegimos a los peores, que por tanto nos van a gobernar mal, nos van a subir los impuestos. Hay un principio en aquellos 10 puntos que había confeccionado en su tiempo, estamos en la segunda mitad del siglo XIX, Abraham Lincoln, Maravilloso. y uno de ellos dice, Qué grande. uno de ellos dice, si un particular gasta más de lo que gana, se arruina y puede terminar en la cárcel por deudas. Si el Estado gasta más de lo que recauda, no hay ningún problema, se suben los impuestos. Sí, sí, qué bueno. Y entonces eso es lo que nos pasa Muy bueno. cuando tenemos unos malos gestores. Muy bien.
Y entonces, al elegirlos nosotros malos, que somos los que los votamos, pagamos el pato en nosotros mismos. Pero claro, los cabreos, me parece, Carro, muy bien la mala esa llamada al rigor ciudadano, que es fundamental, que es el que elige. Que el malo después ha sido elegido. Que piensen que luego van a ser el buen ejemplar, honrado y competente. Receptores de lo que han claro que escogido. Sí, claro que sí. Y esto nos da pie, querido profesor Cancio, para comentar algo que fuera de micrófono estábamos hablando los cuatro, precisamente, de unas declaraciones que hizo Martiño Noriega, candidato de la candidatura de Santiago Aberta. Eu creo que en vez de Santiago Aberta habrá que poñer Santiago Pechada, a candidatura deles, non? Que él dice que, textualmente dice, no le toca al alcalde pedir al apóstol que acabe con el paro y la corrupción. Va en función de las ofrendas nacionales que, como sabes tú muy bien, y lo hablamos al principio de este programa, hace siempre el jefe del Estado, ¿no? O quien representa, o el delegado regio. Y siempre, bueno, pues a veces le toca al señor alcalde de Santiago. Sí. Le toca al alcalde de Santiago hacer la ofrenda en nombre del rey. Y ayer lo comentábamos, Miguel, en la radio. Sí, yo creo que muestra una cerrazón que pone totalmente en cuestión ese eslogan, y ya llueve sobre mojado, porque hacía unos días que su partido, Alianza Galega de Esquerdas, había sacado un comunicado el lunes después del domingo de Pascua, criticando, tratando de impedir que el alcalde de Santiago fuese a las procesiones. Ahora se añade el decir que no va a hacer la ofrenda regia del alcalde que le corresponde en Santiago de Compostela. Y esto también llueve sobre mojado, dado que su principal socio, que es Podemos, es decir, en este caso el comunismo o el neocomunismo junto al nacionalismo, que es el nacionalcomunismo, que es una manifestación totalitaria que se ve en esto. Se había dado lugar este partido en Sevilla, había llegado a decir que había que prohibir la Semana Santa de Sevilla. Estamos ante algo que para Santiago y para Galicia es un contrasentido terrible, dado que Santiago se llama Santiago de Compostela por Santiago Apóstol. Se sea creyente o no creyente, alguien cuando representa a los ciudadanos debe de representarlos. No quiere decir que en ese caso esté de acuerdo con ellos, sino que ostenta, como ha dicho aquí nuestro querido amigo el profesor Carro, con ejemplaridad esa representación, y por tanto ejerce en la representación del pueblo, en este caso en la representación que le corresponde como delegado regio. Por lo tanto, me parece un hecho muy grave, y que los ciudadanos, como él ha dicho, yo creo que lo que ha dicho él es muy importante. El ciudadano debe tomar cuenta para elegir aquellas personas que lleven a cabo la mejor representación de Santiago, no desde el punto de vista partidista, no desde el punto de vista ideologista, sino desde el punto de vista del bien del pueblo. Yo creo que es muy malo para Santiago de Compostela y para Galicia que el alcalde no ostente una representación, cuando además la Constitución dice que, separando la Iglesia del Estado, el Estado español debe tener en cuenta que el pueblo español es mayoritariamente católico. Las tradiciones. Yo creo que eso es fundamental. Las tradiciones y las esencias. Sí. Bueno, antes de ir a la publicidad, Kiko, una canción. Voy a hacer una salvedad. Venga. Teniendo el personaje que tenemos, tan importante, ya se ha visto el nivel. Vamos a tener que hacer otro programa, porque a mí me va a quedar muchas cosas en el tintero. Yo no me perder la oportunidad. No te obstante, profesor, doctor, así, tú no conocías a Kiko. A capela. Sí, a capela, ya verás. A los profesores tenemos que escuchar para que aprendan de mucha moralidad. A los profesores tenemos que escuchar para aprender de mucha moralidad. Y aquí está Carro enseñándolo muy bien con su maestría. Y el doctor Carro nos va a enseñar antropología a nivel mundial. Y el doctor Carro nos va a enseñar antropología a nivel mundial. Bueno, amigas y amigos, hacemos una pequeña pausa de 2 minutos nada más y estamos de nuevo en esta sintonía de Troveiros de Compostela. Y el doctor Carro nos va a enseñar antropología a nivel mundial.